Entonces, esas líneas son así. Existe la cota, que es el número donde indica la cantidad y la unidad. Cuando me refiero a la unidad, me refiero a si son milímetros, si son centímetros, si son pies, si son pulgadas. La línea de acotación, que es esta de acá, que es la que tiene dos puntas de flecha, y la línea de referencia, que esa línea de referencia sirve para indicar qué es lo que estoy acotando, ¿verdad? Es más, en la vida diaria nosotros podemos escuchar frases como acotando esta parte o poniendo una cota en esta parte. ¿Qué se refiere a eso? Que está poniendo una referencia, o sea, que está señalando esa parte en sí, ¿verdad? Y bien, tiene relación con esto, tiene relación con acotar. Ahora, ¿cómo se dibujan las líneas de referencia? Las líneas de referencias tienen por función indicar o referir qué partes del dibujo se están acotando, lo que les mencionaba antes. Son rectas, finas y fuertes. Quiere decir que se dibujan con lápiz 4H o 3H, ¿verdad? Pregunta, ¿alguno de ustedes pudo conseguir esos lápices? Yo solo tengo 2H, profe. Ah, pero con ese está bien, con ese se puede hacer. El 2H es suave. Si usted, no importa qué tanto lo apriete, siempre se va a ver suave, se va a ver más claro que el HB. Entonces, si ustedes no lo pudieron conseguir, ya saben, esas líneas guías se hacen con el mismo lápiz que usted está dibujando, pero más suave. No lo marca tanto. Porque si le toca borrar, no va a quedar tan marcado. Es nada más por eso, ¿verdad? Por eso se usan los diferentes tipos de lápiz. Ahora, las líneas de ejes también son utilizadas como líneas de referencia. ¿A qué se refieren con líneas de eje? Estas de aquí. Este es el eje de este círculo, ¿verdad? Entonces, las líneas de eje siempre van a pasar por el centro del círculo. Aquí, donde se cruzan estas dos líneas, aquí pongo la punta metálica del compás y dibujo mi círculo, ¿verdad? Entonces, las líneas de ejes también nos sirven como referencia. Ya más adelante vamos a ver cómo es que se acota esto, cómo se acotan los círculos. Ahora, vean esta parte de aquí, es importante. Las líneas de referencia nunca cruzarán, entre paréntesis, intersecarán, ¿verdad? Una línea de acotación. ¿Qué creen que significa eso? ¿Qué creen que significa eso? Como que no se va a unir con otra. Sí, vean, pueden unirse, ojo, pueden unirse dos líneas de referencia. Aquí, dos líneas de referencia pueden cruzarse, pero lo que no pueden cruzarse son esta de acotación, que es la que tiene las dos puntas de flecha, con esta. Entonces quiere decir que yo no puedo hacer esto de aquí. No puedo dibujar una recta aquí y que esa sea una línea de referencia. No puedo hacer eso. Ese sería un error, ¿verdad? Estas son las reglas a las que yo me refería cuando les digo que estas normas ya están, solo hay que seguirlas. Entonces, si usted ve algo como eso, quiere decir que hay un error, ¿verdad? Bien, vamos acá entonces, seguimos. Las líneas de acotación. ¿Qué son las líneas de acotación? Son líneas rectas, finas y fuertes. Ok. Que también se dibujan con 4H, con 3H, o en el caso de ustedes con 2H. La verdad no difiere mucho, 2, 3 y 4H. No hay mucha diferencia. En cuyos extremos van cabezas de flecha. Su función es determinar las dimensiones de cada una de las partes de la figura u objetos dibujados. Siempre van perpendiculares a las líneas de referencia. ¿Qué significa perpendicular? Pregunta. Perpendicular es que forma 90 grados. Entonces, la línea de referencia y las líneas de cotas o líneas de acotación son las que son estas de que ustedes ven aquí. Esta de aquí es una línea de referencia y esta es una línea de acotación. Si no existiera esas puntas de flecha, se vería más claro que forman 90 grados aquí. Siempre tienen que ir así, siempre tienen que formar 90 grados, ¿verdad? Si no es así, hay un error. Ahora, cabezas de flecha. Se le llama hacia los remates dibujados en los extremos de la línea de acotación.
se recomienda que las cabezas de flecha no sean llenas. ¿Entienden cuando se dice que no sean llenas? Como cuando yo dibujo una flecha y no sé por qué algunas personas, yo no lo hago así, pero hay algunas personas que sí, tienen la costumbre de dibujar una flecha y llenarle ahí. Y después dibujan las flechas. ¿Verdad? Sale más fácil, digo yo, hacer esto y después dibujar la línea. Bueno, así no tengo que llenar nada, pero lo correcto es hacerlo de esta forma. ¿Sí? No de esta forma. Ahí habría un error. ¿Por qué? Porque a veces el lápiz no está muy afilado, la punta no le ha sacado muy bien la punta, entonces eso significa que al momento de dibujar no se va a ver como una punta de flecha, se va a ver como un punto, o incluso se va a ver como un círculo. Créanme, cuando usted ya lleva varias horas dibujando y lo último que le hace falta es acotar, entonces ya no tiene ganas de estar rellenando nada de color, entonces solo le hace así, lo que hace es esto, hace algo como esto, ya, esa es la punta de flecha. Entonces mejor hacerlo así. Y aquí iría la línea de acotación, ¿verdad? Entonces no se rellena. En algunas actividades, arquitectura, ingeniería civil, a las cabezas de flecha se les dibuja como puntos, cabezas llenas, trazos cortos y otras formas más. Pero actualmente eso no está permitido. Esas normas han ido cambiando con el tiempo y eso no está permitido. Entonces, lo que está permitido es algo como esto. Vean la diferencia de acotaciones acá. Una de las cosas que siempre tengo que buscar es la medida más pequeña va primero, va aquí. La medida mayor va afuera. ¿Para qué? Para evitar que ocurra esto. Esto es lo que decía ahí arriba, que las líneas de cota no pueden intersectar a las líneas de referencia o las líneas de referencia no pueden intersectar a las líneas de cota. Entonces, si eso ocurre, quiere decir que hay un error, ¿verdad? Y aquí, con esta figura de acá, lo que representa es lo que decía ya, que las líneas de cota siempre van paralelas a la superficie que estoy acotando. ¿Sí? Siempre van paralelas a la superficie que estoy acotando. ¿Por qué? Porque si no se vería algo como esto. Lo voy a dibujar como una recta. Si no se vería algo como esto. Se vería una línea así. Y esa medida no sería correcta. Digamos que esto mide 5 centímetros. Esta línea de aquí no mide 5 centímetros. Porque no está paralela a esta. Como no está paralela a esta, no tiene la misma medida. Entonces ahí habría un error al momento de hacer esa acotación de ese dibujo. Bien, vamos con la otra. Vean, ¿qué estoy usando yo? Esta acá es la que estamos usando. Estos son otros tipos, como decía ahí arriba, usados en ingeniería y usados en arquitectura, pero generalmente lo usamos con este. Este tipo de cotas también son bastante usadas. En vez de dibujar esto, se dibuja esto. Y las líneas de referencia, porque esas son las líneas de cota, las líneas de referencia irían aquí. Las líneas de referencia irían aquí, así. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de dibujar cotas, ¿verdad? Pero nosotros aquí en la clase lo vamos a hacer con puntas de flecha. Ahora, ¿qué es una cota? Se llama cota al número o cifra que indica las unidades, centímetros, milímetros, etc., en que está medido el objeto dibujado. De preferencia se escribe la cifra, entre paréntesis cota, en la parte central de la línea de acotación, pero sin tocarla. De forma muy elemental se considera la cota tiene dos posiciones en relación con la línea de acotación. Por arriba de la línea de acotación, si está bien en posición horizontal, a la izquierda de la línea, si está bien en posición vertical. ¿Verdad? Entonces, el número, ¿cómo se escribe? Se escribe así, de esta manera. Arriba de la línea de cota. No así, sino que arriba de la línea de cota o a la izquierda de la línea de cota. Siempre se debe escribir así. Como les decía, hay algunas personas que
lo que hacen es, cuando la medida se puede escribir muy, muy bien, entonces se interrumpe la línea de cota y ahí se escribe el 20. Se escribe el 20 aquí en medio, ¿verdad? Entonces interrumpo esto, borro ahí una partecita y ahí en medio escribo 30. Cuando no puedo hacer eso, entonces lo escribo por encima, si está en posición horizontal, o lo escribo a la izquierda si está en posición vertical. Ok, ¿se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Vamos a ver acotación de curvas. ¿Qué son las acotaciones de curvas? Generalmente las circunferencias se acotan en función de su diámetro, por medio del símbolo, un círculo y algo aquí atravesado, o la abreviatura diam, acompañado del valor numérico. Por ejemplo, aquí. Así nosotros acotamos este círculo. A veces, cuando el círculo es muy grande, entonces dibujamos una línea de cota aquí adentro y adentro nosotros ponemos la medida. Pero a veces sale más fácil escribirlo así. Sacarlo afuera con esta línea de referencia, pero interrumpida. Si ustedes ven acá, siempre tiene que ir así, como quebrada. Como que se quiebra en una parte y lo indica así. Porque si pongo una flecha acá, solo así tiende a confundir. Ahora, las porciones de curva, entre paréntesis, arcos de circunferencia, se acotan de acuerdo con el valor de su radio. Para ello se utilizan la letra R o R. R o R mayúscula. ¿Verdad? Entonces, seguida del valor numérico, lo que les decía al principio de la clase, esto de acá. Así se acotan, cuando son esquinas curvas, o cuando son radios y no son círculos completos. Ahora, ¿cómo se hace para acotar? Se hace de la siguiente manera, ¿verdad? Saco esta medida y lo pongo aquí. Esto no se hace. ¿Por qué no se hace eso? Porque, de nuevo, se están interrumpiendo, ¿verdad? Se están interrumpiendo las líneas de referencia. Entonces, ¿qué se hace? No se toma la medida hasta aquí, hasta donde comienza el círculo, sino a dónde se toma la medida, aquí, en el eje del círculo, en el eje de simetría del círculo. Entonces, no, en realidad no me serviría de nada poner una cota desde este punto hasta este punto, poner una medida hasta donde llega el círculo. ¿Por qué? Porque no me dice cuánto mide el círculo. Mientras que si lo pongo hasta acá, sí, ahí me puede decir cuánto mide el círculo. Pregunta, ¿teniendo esa medida podría dibujar el círculo fácilmente? Esta medida de acá. Pregunto, alumnos de segundo BCH. ¿Podría localizar exactamente dónde va el círculo? ¿O no podría hacerlo? Yo creo que sí, profe. Sí se podría, ¿por qué? Porque vean, tengo la medida aquí vertical y sé que esto va a ir hacia allá. Tengo la medida horizontal y sé que esto va a ir hacia acá. Y donde se intersecten esas dos medidas, ahí va a ser el eje donde voy a dibujar el círculo. A diferencia de este de acá. No sé exactamente dónde va a quedar el centro del círculo. Sé a dónde va a quedar la circunferencia del círculo, pero no sé a dónde está el eje, dónde voy a tener que poner el compás para poder dibujar. Ahora, superficies inclinadas, ¿cómo se acotan? Las superficies inclinadas se pueden acotar de dos formas, dependiendo de la función que desempeñe el objeto, perdón, como si fuera un ángulo. Se utilizan líneas de acotación curva y la cota se expresa en grados. Y la otra forma es mediante cotas de posición. Se les llama cotas de posición porque ubican la posición de los extremos. Entonces, vean, yo puedo hacer ese dibujo teniendo estas medidas. Si me dan esta medida acá, me dice que la inclinación termina aquí. Y si me dan esta medida acá, yo sé cuánto va a medir esta inclinación. Entonces yo sé que a la mitad, exactamente a la mitad, va a ser más bajo y ahí puedo dibujar estas líneas. Y si no, aquí me tienen que dar esta medida en grados, que mide unos 90 grados, mide 80 grados, mide 60 grados, ¿verdad?
y me dan esta medida para saber hasta dónde llega. Ya sabiendo todo eso, ya puedo marcar con una X cuáles de todos esos dibujos tienen errores. Pregunta, ¿esta figura de acá tendrá errores? No. No, ¿verdad? ¿Qué dicen los demás? No. No, no tiene errores. Ok, la que sigue, ¿tiene errores? No. No. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Que tienen los números diferentes. Sí, ¿y la otra? ¿Otra La diferencia? línea, profe, el 50, la línea está entrecortada, porque el 50 está en medio. La línea está entrecortada. Ese puede o no ser un error, dependiendo de cómo se lo pidieron. ¿Por qué? Porque eso sí está aceptado. Interrumpir la línea de cota sí está aceptado. Bien, el que sigue. ¿Habrá algún error? Pregunto. No. Profe, si mira, bueno, no sé si es error, pero está más marcada la línea hasta abajo. Está más gruesa. Está más gruesa, está más marcada, dice usted. Ajá. Esta. Sí, Ajá, a correcto. diferencia de las otras dos. No se ve como una línea de referencia, ¿verdad? Se ve como Ajá. una línea del dibujo. Entonces parece que fue una Correcto. extensión del dibujo y no parece una línea de cota. Ese es el error. Muy bien. Es esta que sigue de acá. ¿Habría algún error? ¿Lo alcanzan a ver, niños? Yo sé que algunos están desde el celular. No sé si lo alcanzan a ver. No, si se mira, profe. Ahí ya se pixelea, entonces mejor así. La línea no está recta. Ajá. Correcto. Esta línea de 35 no está paralela a la superficie que estoy acotando. Entonces había un error. Otro error. La flecha de arriba Eso de arriba. intersecta. Ajá. ¿Qué hace falta en lo de arriba? Terminar la línea. Aquí falta terminar la línea y además faltan los números. No sé cuánto mide, Ajá. ¿verdad? Entonces esos serían los errores. Ahora vamos a ver la que sigue. Aquí. ¿Cuál sería el error? Que intersectan las líneas. Ajá. ¿Se intersecta la línea de referencia? ¿O ese no sería error? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sería lo correcto de hacer eso? ¿Cuál sería la forma correcta? Bien, aquí sí quiero que quede claro algo. Las líneas de referencia sí se pueden intersectar. Ojo, pero una línea de cota con una línea de referencia no se pueden intersectar. Ajá. ¿Entiende esto? Aquí hay uno. O sea, estas líneas delgadas sí se pueden intersectar, pero esta línea de acá no parece una línea delgada, parece una Ajá. línea que sea parte del dibujo, entonces este sería un error. Ahora, esto de acá está bien hecho. ¿Por qué? Porque este mide 15, este mide 13 y están sobre la misma, no hay necesidad de hacer otra. Acá tendría que hacer lo mismo. Acá tendría que hacer yo, bajar esta línea hasta acá, siempre como línea de referencia, hasta acá, y juntar este aquí, ¿verdad? Con una línea de referencia, y acá dibujo la flecha. Tendría que hacer eso, y en vez de escribir el 16 arriba, escribo el 16 acá abajo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se Sí. entiende eso, niño? Sí. Bien, entonces vamos con la otra. ¿Habría algún error ahí? Las flechas.
La flecha, que es exacto. ¿Cuál es el error? Se sale de... Correcto, se sale. No, no se sabe qué está midiendo. Ujú. Dice que mide 30, pero mide 30 esto de aquí. Pero ahí no parece que eso sea lo que mida 30, porque las flechas están afuera. Ahora vamos con este. ¿Cuál sería el error ahí? Que las líneas están gruesas, las líneas del dibujo. Ajá, las líneas de referencia están muy gruesas Y están punteadas la línea de abajo. y la Como- línea de Ajá. 30 está punteada, muy bien. ¿Y esta de acá? Está entrecortada. Ah, espéreme, no mire, profe. Está arriba, muy pegado al dibujo. Está muy pegado al dibujo, muy bien. ¿Qué más? A esta de aquí, ¿verdad? Está muy pegada al dibujo. El espacio que tiene que haber entre la línea de cota y el dibujo es de 10 milímetros. Y entre cota y cota, entre línea de cota y línea de cota, tiene que ser de 7 milímetros. No sé si les gustaría anotar eso. El espacio que hay entre la primera línea de cota y el dibujo es de 10 milímetros. La distancia que hay entre línea de cota y línea de cota es de 7 milímetros. ¿A qué me refiero con eso? Veamos. Si aquí hubiera otra medida más, aquí en esta parte de abajo, digamos, por decir una medida aquí, hubiera otra medida más, entonces el espacio entre estas dos tiene que ser de 7 milímetros. Entre el dibujo y la primera, 10 milímetros. Entre la primera línea de cota y la segunda línea de cota, 7 milímetros. Sí saben medir 7 milímetros con su regla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. El milímetro son las rayitas más pequeñas. Pero ¿cuándo sería la segunda línea? En el caso, espérame, vamos a ver si hay un dibujo así. Porque aquí todavía no hemos visto ningún dibujo de esa forma. Pero en el caso de que haya un dibujo que sí lo necesite, entonces en ese caso sí. Vamos a ver si hay alguno por aquí. No, no hay ningún dibujo aquí que ocupe una segunda línea de cota. Pero veamos, si yo en el dibujo, si yo al hacer el dibujo no me queda espacio y no puedo poner este 20 acá y necesito ponerlo acá abajo, entonces ¿qué hago? Dibujo una línea de referencia hacia acá abajo, ¿verdad? Traspasa el dibujo, pero ese es en el caso de que yo no tenga espacio, entonces ni modo, me toca hacerlo así. Entonces, como no se puede, entonces paso esa medida hacia abajo, acá dibujo la línea de cota y esa tiene que ser a 10 milímetros de la línea del dibujo. Y esta que sigue, que es la más grande, y así siempre tiene que ir así. Primero va la menor y después va la mayor. Entonces, esta que va más grande tienen que ir a 7 milímetros. Esta distancia de acá, entre estas dos, tiene que ser de 7 milímetros. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí. Bien, sabiendo todo esto, niños, entonces ustedes ya van a poder hacer esta lámina. Ojo, no para hoy, no para mañana, sino para la otra semana. ¿Sí? O hacen esa lámina o hacen la otra lámina. No sé cuál quieren hacer ustedes. Esta lámina que sigue acá, que está más bonita. Aunque aquí hay una desventaja. ¿Cuál es la desventaja acá? Que no me dan las medidas. Ajá. Y esto es ya otra cosa. Pero estas son las láminas que había de acotación. O dejo otra lámina con medidas y ustedes tienen que poner las cotas. Ustedes me dicen. Bien, creo que mejor dejo un solo dibujo
donde ustedes tengan que poner las cotas. Les voy a mandar ese dibujo entonces, lo voy a subir a la plataforma, ese dibujo para que ustedes hagan el dibujo y lo acoten, así, un solo dibujo. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 11, hay 18 dibujos, solo tendrían que hacer uno. Y con medidas, haciendo el cajetín, haciendo todo. Y esa sería la tarea para la siguiente semana. Y creo que aquí terminaríamos por hoy. Y voy a pasar lista. Ok, Daliana, hoy no la vi. Vi su techo. Jenny empezó bien, pero ahora está su techo. Es que lo tengo cargando, profe. Ok. Yo también, profe, por eso que lo tengo así. Ok. Abad, También. Hamilton, también. Hamilton, no sé si está, no lo vi hoy. Bien, Daliana Bautista, Cindy Salinas, Eunice Trinidad, Eduardo Rivera, Yorleni Padilla, Ana Castro, Heidi Rodríguez, Jenny Varela, Kiara Valladares, Udali Cerrato, Kathleen Almendares, Areli Romero, Dayana Ortiz, Yaneli Gabriela Reyes, Abad Matute y Hamilton Andurey. Ok, necesito entonces que me envíen ese collage de ustedes jugando. Imagínense, les voy a dar puntos por jugar. Entonces, les voy a dar esos puntos si ustedes se toman fotos jugando. No abusen de la rayuela, no abusen de los tazos. Son opciones, pero no todos se pongan a jugar rayuela, no todos se pongan a jugar tazos. Ya algunos me dijeron que pueden conseguir un trompo, genial. ¿Verdad? Y no sé qué otro juego se les puede ocurrir. Bingo, profe. Bingo puede ser, sí, bingo puede ser ahí en su casa, pero ahí sí tiene que salir con... Profe. No va a jugar bingo sola. Dígame, Jenny. Enchute. Sí, profe, yo las tiro y yo mismo gano, pues. Sí, Jenny, si usted tiene eso, mejor todavía. No, yo voy a jugar trompo, profe, porque enchute no tengo. ¿Cuál era una idea? Trompo sí tengo en mi Con casa. lo que tengan, ¿verdad? Lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra hacer. Bien, niños, entonces nos vemos. Gracias, profe. Cuídense, buen provecho, pórtense bien.